Que viví, todas las calles donde me escondí. Bueno, esta segunda hora del programa se suma en el control Sergio el tirador de besos compulsivo Díaz, claro, y como todos los miércoles el mando de claridad y de información, pero hoy con un lujo. Está en la casa, don Mariano Saravia. ¿Cómo le va? Muy bien, Luza, muy contento de estar acá. Ay, ya sí. No me acordaba cómo llegar a la radio. Qué felicidad tenerte acá, es muy hermoso verte. Bueno, para mí también, con estas mamparas que nos separan, pero sí, estamos le juntos. contamos a la gente que tenemos unas mamparas de acrílico que nos separan unas con otras, por eso la otra vez Carolina decía que parecíamos una caja de té. Entonces era como una caja de té, acá estaban los blend, acá estaban los frutos rojos, por supuesto yo siempre los ácidos, los cítricos. Bueno, entonces... Yo soy el mate cocido. Usted es el mate cocido. Mariano Saravia es el mate cocido de esta caja de té. Don Mariano, sí. Cuénteme hoy, hablemos de este titular que yo tengo acá que ya me pone los pelos de punta. Sí. Porque me parece que estamos en un momento bastante álgido con eso. Sí. Violencia institucional contra la comunidad afro en Estados Unidos. El apoyo de la Convención Republicana a Donald Trump y protestas sociales. Sí, la verdad que cada vez peor porque... Bueno, ya es la tercera noche de violencia social en el sur de Wisconsin. Kenosha es una ciudad bastante chiquita, muy tranquila, entre Milwaukee y Chicago. Y ahí el domingo la policía le disparó 7 veces a quemarropa a un hombre de 29 años, Jacob Blake, que estaba con sus 3 niños. Bajó a separar a unas mujeres que se estaban peleando y bueno, directamente la policía, 3 o 4 policías, bueno, lo acorralaron y creo que todo el mundo ha visto las imágenes, son terribles, son espeluznantes y a partir de ahí, bueno, Jacob está vivo, está muy grave pero estable en el hospital en Milwaukee. La familia sacó un comunicado hace un rato diciendo que está hemipléjico, que no mueve las piernas y hay que ver cómo evoluciona, pero a partir del domingo, bueno, el domingo a la noche, el lunes a la noche y anoche también, violencia social, la gente explotó de rabia con quema de vehículos, con quema de edificios públicos en esta ciudad Kenosha, donde hubo también mucha represión policial y parece que anoche mataron a 2 personas más y una tercera está muy grave. Entonces... hay que ver cómo evoluciona esto. Todo el mundo está pendiente de qué va a pasar esta noche, ¿no? Más o menos es la misma hora, no hay diferencia horaria con ese medio oeste estadounidense que tienen más o menos la misma hora que nosotros. Creo que es una hora menos, pero no hay gran diferencia. Te digo, es una ciudad muy tranquila sobre el lago Michigan. Yo tuve la suerte de estar allá en Wisconsin en el año 2014, 3 meses dando clases en una universidad en la ciudad de Green Bay, que es más al norte de Milwaukee, pero es una comunidad tranquila. Milwaukee tiene una comunidad negra importante, igual que Chicago. Bueno, de hecho, el jazz que viene del sur, pero trasciende en la ciudad de Chicago, es un poco una expresión cultural, política y social de los negros, y también el blues, pero principalmente el jazz en Chicago. Y bueno, siempre ha pasado esto. Yo ayer hablaba con una amiga mía que daba clases en la universidad, una académica española que vive ahí, y me decía, ahora se conoce por los celulares y por las redes, pero esto siempre ha pasado y es tristísimo porque además cae en un momento justo de la campaña electoral. Hay elecciones el 3 de noviembre, faltan un poquito más de 2 meses y hay que ver cómo influye esto, ¿no? En principio, Luza, vos, yo y cualquier persona más o menos coherente diría, bueno, esto tiene que sacarle posibilidades a Donald Trump porque él también es responsable directo o indirecto de estas muertes, claro, porque además asusa permanentemente ese discurso de odio, de racismo, y
y porque las fuerzas de seguridad dependen también del Estado. Claro. Pero no sé si están así. Hay que ver porque, como decías vos recién, se está haciendo en este momento la convención republicana. La semana pasada fue la convención demócrata que nominó a Joe Biden y a Kamala Harris. Bueno, esta semana es la republicana. Lo primero que hicieron, que generalmente se deja para el final, es la nominación de Trump, ¿no? Y Trump, como si nada hubiera pasado. El lunes y el martes habló como si no hubiera pasado lo del domingo, como si no estuviera pasando nada en Wisconsin, como si no existiera el COVID-19, que ya ha dejado más de 180.000 muertos, y con un discurso que vuelve a esa campaña del 2016 de mano dura, y lamentablemente esta explosión de bronca social que ha dejado tantos destrozos en esa pequeña ciudad de Kenosha, que es entendible, ¿no es cierto? Porque es una comunidad que históricamente ha sido avasallada, genocidiada. Digamos, esa gente, hay que entender, viene de los africanos que fueron secuestrados, raptados, llevados por la fuerza a otro continente, a otro mundo, digamos. Muchos de ellos terminaron muertos. Hay que recordar que hay 20 millones de víctimas africanas en ese tráfico de personas, ese negocio de seres humanos. Y después ni hablemos lo que sufrieron en las plantaciones, primero del sur esclavista de Estados Unidos y después en todo Estados Unidos. Y vos decís, pasaron 300, 400 años y sigue pasando esto. Te junté un par de datos. Según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, en los primeros 6 meses del 2020, con pandemia y con cuarentena incluida, la policía mató a 511 personas. ¿Qué? A tiros. A tiros. Quiere decir que son mucho más, porque, por ejemplo, George Floyd, que mataron hace 3 meses en Minneapolis, lo mataron ahogándolo, digamos, asfixiándolo con la rodilla, ¿te acordás? Sí, claro. O sea, hay muchísimos asesinatos de la policía principalmente contra negros, contra afroamericanos, que no son a tiros. Esta Unión Estadounidense de Libertades Civiles contabilizó solamente a tiros 511 personas. Esto significa más de 3 asesinatos de la policía por día. Y comparado con otros países, es 3 veces más que Canadá y 16 veces más que Alemania o Inglaterra. Estamos comparando con países también del supuesto primer mundo, ¿no es cierto? Así que... ¿Y esto se recrudeció con Trump o es una conducta de toda la vida de los efectivos de la policía de Estados Unidos? Es de toda la vida, es estructural. Por supuesto que recrudeció con Trump. Cada vez es más. El año pasado era un promedio de 1.000 personas por año, y este año va a superar, según la proyección de esta asociación, claro, va a superar las 1.000 personas asesinadas, 1.000 ciudadanos, ¿no? Porque es lo que decimos siempre, Luza. Nosotros conocemos más la actuación de Estados Unidos en sus políticas imperialistas y las barbaridades que hacen alrededor del mundo, ¿no? Eso es un poco más conocido, por lo menos se discute, ¿no? Sí. Algunos podrán defenderlo, pero otros lo denunciamos. Sí. No se conoce tanto las barbaridades que hace Estados Unidos, ese Estado, esa construcción política con sus propios ciudadanos, ¿no? Decir que 3 personas se matan, se asesinan por día, es una barbaridad. Es un espanto. Es un espanto. Es un espanto. Y la mayoría son de la comunidad afroamericana. Bueno, también hay algunos datos, por ejemplo, el tema de la población carcelaria, ¿no? Siendo el 13-14% de la población total del país, llegan al 40% de la población carcelaria, y lo mismo se podría decir de la vulnerabilidad, de la pobreza, de la falta de estudios, en este momento también del hambre, ¿no? Claro. Porque esta noche van a dormir en la calle más de 700.000 personas en todo Estados Unidos. Es impresionante cómo está aumentando la indigencia. La indigencia y la asistencia social y la necesidad de la gente que acude a los lugares, parroquias, iglesias protestantes, municipalidades, a ollas comunes, ni más ni menos. Ya se habla, en Estados Unidos ya se está empezando a hablar de las Trump Bill,
que recuerdan a la Hoveville. Sí. La Hoveville eran las villas miserias que pulularon después del crack de Wall Street en el 29, en el 30, 29, porque el presidente era Hove. Y le decían así. Mira. Le habían bautizado. Y ahora se habla de las Trumpville porque, bueno, es un récord, más del 10% de desocupación. Y bueno, y este señor sigue. Pero, ojo, es grotesco, es muy chocante. Todo el mundo quiere que pierda las elecciones del 3 de... Todo el mundo... Razonable. La gente es razonable. Que escuchan esta radio, capaz, no sé. Pero, entonces ya hablamos de todo nuestro mundo, listo. Pero tengo una mala noticia. No, Mariano, no me digas. No se hagan tantas ilusiones porque... ¿Vos decís que hay posibilidades de que este señor gane? No, hay posibilidades que este señor gane. Mira, ahora le lleva entre 7 y 8 puntos Joe Biden a Donald Trump, pero bueno, te decía recién, ojo con el discurso de la mano dura, porque al haber una reacción violenta desde la sociedad y sobre todo de la comunidad de afroamericanos, ¿no es cierto?, que es totalmente entendible, pero también eso le da razones, le da letra a los conservadores más racistas, más xenófobos y a los republicanos más ultra, ¿no es cierto?, y a Trump mismo, ¿no?, de decir, bueno, yo volver al discurso del 2016 de yo voy a traer el orden, yo voy a traer la tranquilidad, la paz de los cementerios, por supuesto, ¿no es cierto? Claramente, sí. Pero eso, Luza, digamos, eso influye en grandes sectores de la sociedad. Si no, no se podría entender el avance de Vox en España, este partido neofranquista, no se podría entender lo de Matteo Salvini, lo hemos dicho muchas veces, no se podría entender que después de 80 años los neonazis hayan entrado a la Bundestag, que es el parlamento alemán, no se podría entender el avance del Frente Nacional en Francia con Marine Le Pen, los neonazis en Suecia, en Dinamarca, Bolsonaro en Brasil, las barbaridades que acaba de decir Duhalde en Buenos Aires. Entonces, todo tiene que ver con todo. Hay un sector de la población que consume, compra ese discurso de odio, ¿no? Entonces, yo no le voy a echar la culpa a la gente que está protestando en Kenosha, ahí en esa ciudad de Wisconsin. Pero la misma familia de Jacob Blake está diciendo protestemos pero no rompamos todo, porque eso simplemente le da argumentos a los otros. Viste que pasa en Estados Unidos, pero da la sensación como que hay un recrudecimiento de estos discursos del odio, pero sobre todo de la ejecución del odio. No solamente en Estados Unidos, y en América Latina lo vemos todo el tiempo, pero este recrudecimiento en contra de las comunidades y de las poblaciones afro, de los pobres, ¿cierto? Que pareciera que es como si fuera un estándar, ¿no? Si sos afro, seguramente sos pobre, y si sos pobre, entonces vas a terminar muerto a manos de la policía. Es una ecuación espantosa, pero que le empezamos a ver, bueno, lo charlábamos fuera del estudio, lo que pasa en Colombia con las masacres, que siempre son, que hay... La mayoría de la población afectada son poblaciones afrocolombianas. Después lo vemos en la Argentina y lo vemos en Estados Unidos, por supuesto. Da la sensación que es como un recrudecimiento ahora, o es esto que también vos decís. Hay más acceso a estos aparaticos de celular que retratan, que muestran, que cuentan todo, como una mediatización o una masificación de imágenes en donde ahora es más difícil ocultarlo. Sí, yo te doy un dato nada más. Hasta el año 64, ¿quién gobernaba a principios de los 60? John Kennedy, el más progre de todos los progres, ¿no? El demócrata y encima rubiecito, prolijito, piola, canchero, rockero, descendiente de irlandeses. Si hay alguien que tiene fama de progre dentro de los presidentes de Estados Unidos es Kennedy. Sin embargo, yo te voy a decir, hasta el año 64, los negros no votaban en Estados Unidos.
los negros tenían que ir a un baño separado de los blancos. Y después se rasgaban las vestiduras apuntando al régimen del apartheid en Sudáfrica. Pero Estados Unidos era un apartheid también. Tenían que pararse y darle el asiento en el colectivo a un blanco. Estamos hablando con términos, ojo, hago la salvedad, blanco, negro, no existe eso desde cualquier punto de vista científico. El género humano no tiene razas, ¿no es cierto? Y nadie es blanco como tu remera, ni negro como tus auriculares. Pero para que se entienda más el drama, podríamos decir afroamericano y quedaría mejor políticamente hablando, pero el concepto negro, que ellos mismos lo usan, define más este drama, que no es de ahora, es de siempre. Es de siempre. Por eso te digo, hasta el más progre de todos los presidentes no cambió eso. Y Barack Obama, siendo el primer presidente afroamericano, tampoco le cambió gran cosa. Ahora es peor, por supuesto. Peor que Trump no hay. Pero no pensemos que si gana Joe Biden va a cambiar todo. Si querés, este sería otro tema que lo podemos preparar para la semana que viene, pero Joe Biden es el senador por el estado de Delaware, un paraíso fiscal. Claro. Uno de los peores paraísos fiscales del mundo. ¿Qué se puede esperar de un presidente así? Entonces, bueno, estamos otra vez en Estados Unidos eligiendo entre Drácula y Frankenstein, ¿no? Pero me quedo con lo que decías vos, muy interesante, que las víctimas siempre son las mismas. Tenemos un audio, quizás podamos escucharlo, de un politólogo, un sociólogo, justamente del estado de Wisconsin. Yo te dije que tuve la posibilidad de dar clases allá y este chico fue alumno mío, brillante, mi mejor alumno. Después se recibió y ahora está trabajando, principalmente es un especialista en violencia estatal en las cárceles, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Y les pido que presten atención casi al final cuando él dice: a mí jamás me habría pasado lo que le pasó a Jacob Blake, porque soy blanco. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo le va? Espero que esté muy bien. Mira, lo que está pasando en Wisconsin es bien triste, pero lo que hay que reconocer es que eso está pasando en todo Estados Unidos. No me sorprende para nada que eso está pasando. Yo creo que en unas conversaciones que hemos tenido, usted y yo, hemos hablado de racismo institucional. Bueno, para darle un poco de información de lo que había pasado, parece que el hombre que fue matado por la policía estaba intentando a parar una pelea entre dos mujeres. Obviamente alguien llamó a la policía llegó, había unas discusiones, unas palabras entre los partidos que estaban ahí. El tipo tenía a sus niños en el carro. Obviamente se fue de la policía, iba entrando en su carro. Hay unas personas que dicen que el sujeto dijo que tenía una pistola, hay unos que dicen que tenía un cuchillo. Entonces el policía sacó su arma y disparó en su espalda 7 balas. 7 balas. El oficial de la policía estaba a una distancia de un brazo, o sea, no estaba lejos para nada. Entonces no entiendo por qué no usó el taser, quizá lo usó. Todavía están investigando lo que había pasado ahí. Pero 7 balas en la espalda de una persona con sus niños en el carro, ¿qué tipo de justicia es eso? Ahora, lo que sí puedo decir, que si fuese yo, siendo una persona blanca, eso jamás me habría pasado, jamás. Eso le pasó por ser afroamericano, por ser negro en este país, eso le pasa. Eso está terriblemente mal, es muy triste, me da mucha rabia seguir viendo eso cada día, día tras día, de que eso está pasando en este país. Un país que se supone que es de derechos humanos, un país que exige a todos los países que actúe con responsabilidad, con respeto a los derechos humanos. No entiendo cómo esto puede seguir pasando en un país como esto. Pero en una parte sí puedo entender, porque tenemos un presidente como Donald Trump, que incite la violencia, que incite el racismo, que incite la discriminación institucional. Entonces ahora hay protestas, hay disturbios en Kenosha y los republicanos están molestos que tienen que enviar a la Guardia Nacional porque ¿cómo es posible que eso está pasando? Entonces mi pregunta para ellos es eso. ¿Cómo es posible
que después de 400 años sigue existiendo ese racismo institucional aquí? ¿Cómo es posible que nosotros no podemos sentarnos en una mesa y tener una conversación de cómo vamos a parar ese racismo? Es increíble, me parece increíble lo que está pasando. Me da mucha tristeza ver eso, me da mucha vergüenza. Todo el mundo está viendo hacia Estados Unidos. Tenemos elecciones en 70 y pico de días y esto sigue pasando, por favor. Indignado, Taner Bodvadka, politólogo, sociólogo, y bueno, él dice, ¿cómo es posible? Y vos preguntabas, ¿cómo es posible que no incendien todo Estados Unidos, no? Uh-huh. Realmente uno se pregunta cómo es posible que no poblaciones enteras no se les ocurra, por ejemplo, plantear la separación, ¿no? Porque la historia te enseña que a veces los movimientos secesionistas incluso surgen cuando la gente, la población civil se siente amenazada por su propio Estado. Uh-huh. El miedo a tu propio Estado, al terrorismo de Estado, es, bueno, te mueve a hacer algo, ¿no? Lo raro no es que estén quemando Kenosha, lo raro es que no quemen todo Estados Unidos. Que no quemen el país entero. Exactamente. Mariano, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy acá con nosotras y por supuesto estos datos tan contundentes y estas columnas que son tan crudas pero que ayudan tanto a entender un poco lo que está pasando en el mundo. Así que te agradezco mucho que estés acá. Gracias a vos. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. Después del curso de Historia de Sudamérica, llega otro curso online de Mariano Sarabia. Naciones sin Estado. La lucha actual por la independencia de los pueblos palestino, catalán, vasco, escocés, guayanés, puertorriqueño, saharaui y kurdo. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent. Para entender la vigencia del colonialismo en pleno siglo XXI. 8 martes de septiembre y octubre de 19 a 21. Y como siempre, con la posibilidad de verlo en vivo o cuando vos puedas, con la participación de periodistas y profesores de cada pueblo en lucha. Informes e inscripciones al teléfono 351-573-8911 o al Facebook Territorio en Disputa. Auspician los SRT. حاكين الثورة باسم الجبهة الشعبية.